SER Podcast. Hola, soy Ángeles Barceló. Estás escuchando Las 7 de Hoy por Hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Decimos a menudo que cuesta aclararse en la política española, metida ahora en un debate que señala sobre todo al PP, que tendrá que decidir si pacta con Vox para gobernar Castilla y León. Pero tampoco es fácil llegar a conclusiones concretas en la política internacional con mensajes confusos, cuando no contradictorios, sobre la situación en Ucrania. De momento se produce todo a la vez. Siguen los esfuerzos diplomáticos por llegar a algún tipo de acuerdo y a la vez hay movimientos sobre el terreno. Lo último es que Estados Unidos, que ha trasladado su embajada a Kiev y ofrece a Ucrania un préstamo de 1.000 millones, ha pedido a sus nacionales que evacúen el país vecino de Bielorrusia. Y Elena Ayala. Además, el Departamento de Estado ha pedido a los estadounidenses que tampoco viajen a Moldavia temporalmente. La embajada en Ucrania estará en Lviv, una ciudad muy cerca de la frontera con Polonia. Estados Unidos, de hecho, está replegando su presencia política hacia esa zona porque es allí donde tiene cerca sus refuerzos militares en territorio polaco. Los movimientos de Estados Unidos y el tono mucho más contundente de la ONU refuerzan la advertencia de Washington de que ahora sí es más probable que nunca y prácticamente inminente antes de que terminen los Juegos Olímpicos de Invierno una ofensiva militar rusa. Estados Unidos estima que Rusia tiene ya cerca de Ucrania a 130.000 tropas listas en posición de ataque. Y todo eso mientras suena de fondo, como les decía, no un coro, sino una cacofonía internacional. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Estados Unidos mantiene que mañana es en efecto el día en que Rusia planea esa eventual invasión de Ucrania, lo que Rusia niega a su vez. Con Putin se va a ir a ver hoy el canciller alemán Olaf Scholz, que cree que hay tiempo todavía para el diálogo, y que ayer, después de verse con el presidente ucranio, fue más optimista de lo que había sido antes Boris Johnson. Que nos situaba textualmente al borde del precipicio, decía, al borde de la invasión. Fue también más optimista Macron después de verse con Putin cuando habló de desescalada hace unos días, hasta que luego salió el Kremlin a desmentirlo. Todo esto en esta situación por la que Borrell llamó, quizá lo recuerden, a no dramatizar, aunque fue Borrell el que advirtió a la vez de que estamos en el momento más peligroso desde la Guerra Fría. Bueno, pues pendientes del escenario geopolítico en España, la política mira de momento a Castilla y León. Hoy va a reunir Pablo Casado al Comité Ejecutivo del PP y tendrá que decidir el camino que escoge. Si pacta con Vox, como no descarta hacer Mañueco, o si confirma la vía por la que apunta, de momento al menos, Génova, que es que Mañueco sume a los partidos provincialistas para que se quede solo a pocos escaños de la mayoría absoluta y sea así Vox el que tenga que decidir si se abstiene o si lleva la situación al bloqueo. Pero Vox tiene claro lo que quiere: entrar en el gobierno y derogar, por ejemplo, la ley contra la violencia de género. Pero también habrá que hablar de las reivindicaciones legítimas de las plataformas provinciales, de esa España silenciada, de esa España abandonada que ha sido traicionada hasta ahora, ¿no? Estaremos encantados de negociar. Y en el PSOE han tardado muy poco en intentar cerrar el debate que abrió el alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, que plantea una abstención de sus diputados para impedir que el PP pacte con Vox. Al Partido Popular hay que ofrecerle la posibilidad de que gobierne sin Vox, ¿no? No podemos, por coherencia, decir que Vox es un peligro, creérnoslo, y al mismo tiempo no ofrecer una alternativa. No vamos a posibilitar un gobierno que a partir de marzo tiene una agenda ante los tribunales por los casos de corrupción. Dice el PP que no se pronunciará sobre alianzas hasta que no empiecen las negociaciones en Castilla y León, pero esas conversaciones no han comenzado aún. Valladolid, Mario Alejandre, buenos días. Buenos días, desde luego no oficialmente, porque Mañueco dedicó la mañana del lunes a atender entrevistas y en todas ellas demostró su capacidad para decir, sin decir nada acerca de posibles pactos con la extrema derecha. Ni lo descarto ni lo confirmo. Estas elecciones van de Castilla y León. Esta mañana el ganador de las elecciones, con el segundo peor resultado histórico para el PP, reúne a su Junta Directiva Autonómica. Será una cita solo para medios gráficos. Sigue a la baja la incidencia por coronavirus. Ha bajado la incidencia, ha bajado 200 puntos, de hecho, está en 1.200 en todo el país. Lo que se ha vuelto a notificar es una de las cifras más elevadas de fallecidos, 600 durante el fin de semana. Y en el abierto de esta mañana vamos a hablar con la presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer. Compareció ayer en el Congreso y detalló las diferencias que hay en el tratamiento según la comunidad en la que vivimos. Ella ha llegado a tener que empadronar en su propia casa a 17 personas porque asegura que es la manera más rápida de atender a un paciente. Hablaremos con ella a las
las 8:30 para que nos describa la situación de la que ayer se quejó en el Parlamento Teresa Rubio. Es donde ha puesto el acento Begoña Barragán, que es la presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer. El código postal existe en nuestro país. Yo estoy cansada de empadronar pacientes de una comunidad a otra porque es la única forma rápida de que un paciente que tiene una urgencia, porque es que cuando hacemos esto es que hay una urgencia, no podemos esperar. Y yo en mi casa he llegado a tener 17 personas empadronadas a la misma vez. También ha insistido en la necesidad de que los pacientes salgan con información escrita cada vez que vayan al especialista. Que tengo un cáncer y me dan una información y la mayoría de las veces me voy a mi casa con lo que me he quedado de la información que me han dado. Los médicos sí dan la información. Lo que pasa es que no somos capaces de asimilar y comprender lo que nos están diciendo, porque estamos muchas veces en shock. Cree que debería ser obligatoria una información escrita de forma comprensible a los pacientes. Es martes, es 15 de febrero. Sonia Palomino, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Hoy vengo a recordar a una leyenda del jazz. A Nat King Cole, que murió un día como hoy, un 15 de febrero de 1965. Había nacido en Alabama a principios del siglo XX en una familia dedicada a la música de la iglesia. Todo apuntaba a que su carrera no saldría de ahí, pero vaya que sí salió. Extraordinary is even more than anyone that you adore can love. Qué manera más bonita de empezar el día. Hay que decir que él no lo tuvo fácil, sufrió ataques racistas también de los defensores de derechos civiles que le acusaron de no estar lo suficientemente implicado en la defensa de los negros. En 1943 grabó su primer disco y ya no paró. Incluso fue el primer negro en presentar un programa de televisión en Estados Unidos. Curiosamente, este Love, una de sus últimas canciones, es uno de sus mayores éxitos. ¿Y el tiempo para hoy, Sonia? Pues se presenta un día nublado en el norte de la península, nubes que pueden dejar lluvia sobre todo en Galicia, el Cantábrico y los Pirineos, también en el norte de Canarias. En el resto del país tendremos un día de sol y sobre las temperaturas, pues abríguense sobre todo ahora, primera hora, porque bajan las mínimas y hasta ahora hace bastante frío, hay termómetros bajo cero o en torno a los 0 grados en todo el centro y el norte del país. Un minuto y seguimos. La fecha de mañana, 16 de febrero, está marcada en rojo en el calendario como la fecha en la que Rusia, teóricamente, invadirá Ucrania. Ese es el pronóstico que ha hecho Estados Unidos y aunque en Ucrania no quieren tomarlo muy en serio, la realidad es que las decisiones que está tomando Washington sí hacen pensar en un movimiento inminente del Kremlin, Sonia. Aunque el gobierno ruso lo niega, su ministro de Exteriores ha pedido en las últimas horas intensificar las negociaciones con Occidente y a eso va hoy a Moscú el canciller alemán Olaf Scholz, que se va a reunir con Putin con la amenaza de sanciones económicas sobre la mesa. Informa Victoria García. Alemania plantea un frente común en lo defensivo y en las sanciones, pero opta por el silencio cuando se habla de bloquear el gasoducto ruso Nord Stream 2. Tiene que ser el presidente ucraniano, con quien comparecía en rueda de prensa, quien diga que tienen opiniones encontradas al respecto. De hecho, el encuentro de hoy entre Scholz y Putin versará en gran medida sobre asuntos económicos. En el despacho diario de Putin y su ministro de Exteriores Lavrov se puede escuchar al presidente ruso preguntarle al ministro: ¿realmente existe la posibilidad de un acuerdo o es un intento de arrastrarnos a negociaciones interminables? Y Lavrov le contesta: nuestras posibilidades están lejos de ser agotadas. Por supuesto que no deberían continuar para siempre, pero sugeriría continuar e intensificar las negociaciones. Y por cierto, quien está en Rusia hasta el jueves es el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, invitado por Putin en plena crisis. La creciente tensión en el este de Europa tiene muchas derivas económicas y eso está mermando ya las bolsas de todo el mundo. Esta madrugada las asiáticas han abierto con caídas. Y en menos de 2 horas comprobaremos si en Europa sigue la tendencia que empezó ayer en parques como el de Madrid, en el que el IBEX se ha dejado un 2,5%, Sira Valdés. La escalada de la tensión en Ucrania sumada, explican los analistas, al temor de los inversores a una subida de tipos agresiva por parte de la Reserva Federal, han sacudido este lunes a los mercados de todo el mundo en una sesión que se ha saldado en las plazas europeas con caídas que han llegado a superar el 2% y de la que de nuevo el IBEX ha salido peor parado que sus pares en el continente. El parque madrileño se ha dejado un 2,5% y ha terminado la jornada por debajo de los 8.600 puntos. Menor ha sido el impacto entre los principales selectivos de Wall Street, que también han cerrado en rojo, pero con caídas de no más de medio punto porcentual, y las tensiones también se han dejado notar en otros mercados. El petróleo sigue conquistando nuevas cotas que no tocaba desde 2014, con el barril de Brent ya en los $96 y el rendimiento del bono español
español a 10 años ya se sitúa en un 1,29%, lo que ha llevado a la prima de riesgo española a superar por primera vez en casi 2 años los 100 puntos básicos. La victoria del PP en las elecciones en Castilla y León se ha convertido en un regalo envenenado para el partido, que debe decidir cómo maneja su futuro más inmediato. Hoy mismo, esta tarde, Casado reúne al comité ejecutivo y en Génova no quieren ni oír hablar de incluir a Vox en el gobierno. Eso es lo que quiere Mañueco, que reclama también su autonomía, pero García Egea planteaba que hay alternativas. Otros que no son ni PP, ni PSOE, ni Podemos, ni Ciudadanos, ni Vox. Un gobierno estable y en el que pues, esos apoyos puntuales puedan sacar adelante medidas importantes. Lo dice Egea, a pesar del clarísimo mensaje que Vox ha dejado desde el minuto en el que se conocieron los resultados de las elecciones. Su candidato García Gallardo reclama para Vox lo mismo que obtuvo Ciudadanos en 2019, prometiendo ya fulminar leyes que él considera de izquierdas, como la ley contra la violencia de género. Carolina Gómez. De entrada, Vox no va a ceder en su exigencia de formar parte de un gobierno con el Partido Popular. Dicen que sus votantes no valen ni más ni menos que los de cualquier otro partido y si Ciudadanos obtuvo con menos representación una vicepresidencia y 4 consejerías, ellos tienen el mismo derecho a reclamarlas. Es que tenemos el derecho y el deber de integrar el próximo gobierno de Castilla y León. Yo lo que le puedo decir al Partido Popular es que pierdan toda la esperanza de que vamos a regalar nuestros votos. Los votantes de Vox tienen el mismo valor que los votantes de Ciudadanos. Juan García Gallardo dice que Vox hablará primero de políticas y después de los cargos, y en ese marco ya plantea la eliminación de lo que a su juicio son políticas de la izquierda, como la Ley Autonómica de Violencia de Género o el Decreto de Memoria Histórica. El candidato de Vox sostiene que la negociación se tiene que llevar en Castilla y León y que hablará con Mañueco, no con Teodoro García Egea. Y más allá de qué hacer con Vox, Casado tiene también la pugna interna con la presidenta madrileña, con Isabel Díaz Ayuso. En su entorno deslizan ya la idea de que con este resultado electoral hay que adelantar el congreso en el que se elegirá al nuevo o a la nueva presidenta del PP de Madrid. Joan Jimeno, buenos días. Buenos días. Sí, de momento Ayuso no lo ha verbalizado porque no ha tenido ningún acto desde los resultados electorales de Castilla y León. Pero en su entorno ya han recuperado el pulso que mantienen con Génova y vuelve a estar encima de la mesa el Congreso Regional del PP de Madrid. Para Isabel Díaz Ayuso y su entorno, su gente más cercana, los resultados de Mañueco evidencian que es necesario celebrar ese Congreso de Madrid cuanto antes para prepararse de cara a las elecciones del año que viene. Confirma lo que ella ha venido sosteniendo este tiempo. Hay unas elecciones en mayo del año 2023 y tenemos que prepararnos para ellas y por tanto en Madrid debe haber un Congreso lo antes posible para preparar todas esas candidaturas municipales. Palabras en Telemadrid de Enrique Osorio, portavoz del gobierno de Ayuso. Además, fuentes de la Puerta del Sol apuntan a Génova y dicen si alguien pretendía diluir la victoria del 4M con una similar en Castilla y León, solo ha logrado mitificar aún más la victoria de Ayuso. Más allá de los pactos en la digestión de los resultados, es como poco llamativo el silencio que ha guardado Yolanda Díaz, que habló anoche por primera vez de la situación en la que queda Unidas Podemos. No hizo declaraciones, solo se limitó a escribir en Twitter. Toca una reflexión profunda, dijo, después del auténtico descalabro de Unidas Podemos en estos comicios, que se ha quedado solo con un escaño en las Cortes castellano-leonesas. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, Yolanda Díaz se ha mantenido al margen de las elecciones en Castilla y León casi toda la campaña, pero sí ha querido hacer balance en Twitter de esos malos resultados para la izquierda y para Unidas Podemos. La vicepresidenta reclama una reflexión profunda, cree que la ciudadanía que quiere cambios ambiciosos está esperando y avisa, hay que mirar al lugar correcto y también ve justificado ese nuevo proyecto de país que quiere impulsar, pero al que sigue sin ponerle fecha. En Unidas Podemos evitan públicamente meterle prisa, aunque desde hace semanas algunos dirigentes consultados por la SER señalan que Díaz sí debe tirar del carro en los próximos comicios, los de Andalucía, donde la izquierda sí se la juega de verdad. También la esperan en las autonómicas y municipales de 2023. Estar fuertes en los territorios es clave, dicen, para llegar a las generales con posibilidades, tras demostrarse en Castilla y León que la implantación territorial sigue siendo uno de sus puntos débiles y también ahí reivindican en Podemos el papel de los partidos. La reforma laboral, la polémica votación de la reforma laboral vuelve hoy al Congreso. Se reúne por primera vez la mesa de la Cámara desde que el diputado del PP, Alberto Casero, votara por error a favor del decreto del Gobierno y a pesar del informe de los letrados parlamentarios que confirmaron que todo se había hecho conforme al procedimiento, los de Casado plantean ya una oleada de recursos. Guillermo Lerma, buenos días. Buenos días. El PP no abandona la ofensiva contra la votación de la reforma laboral. Los de Casado ponen ahora en entredicho a los servicios jurídicos de la Cámara, cuyo informe es contundente. El voto de Casero ni
se podía ni se debía cambiar. Insinúan que es un trabajo de parte, aunque lo firma el mismo equipo de funcionarios que asesoró a Ana Pastor, la última presidenta de la Cámara del Grupo Popular. También mantienen las críticas a Meritxell Batet, que hoy espera zanjar una polémica que Génova no va a enterrar. La intención es seguir recurriendo ante todas las instancias del Congreso para presentar un recurso de inconstitucionalidad que se sumaría a los 2 de amparo que ya presentaron la semana pasada. La estrategia pasa por dar la batalla legal donde creen que sí tienen opciones de ganar. A los argumentos que ya han defendido suman uno más. Los populares pondrán como ejemplo el sistema de voto telemático del Senado, donde aseguran que Alberto Casero sí que habría podido rectificar. Y sobre los abusos a menores en el seno de la Iglesia, el Arzobispado de Madrid, que tiene mucho peso en la Iglesia española, apuesta por investigar, y esto va en contra de lo que pretende la Conferencia Episcopal. El dolor de las víctimas no prescribe, es lo que dice en el vídeo de la Archidiócesis de Madrid, en el que se desmontan argumentos habituales entre miembros de la jerarquía católica. Un mensaje de la diócesis que dirige Carlos Osoro que evidencia de forma nítida la división en la Iglesia española, se desmarca de la actitud defensiva de la Conferencia Episcopal y se pone al otro extremo también de actitudes como la del arzobispo de Oviedo, Jesús Sá. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.